Yo quiero presentar, Dios mío, a Cristian. Señor, quien va, Dios mío, a hablarnos de ti en esta mañana. Quien quiere compartir una enseñanza de su palabra. Sea usted el que tome el control de su vida. Señor amado, que pueda dejar el pensamiento humano de lado. Pueda dejar los nervios de lado. Señor, y solo comience en esta hora a vivir y a recibir su instrucción para compartirla con nosotros. Úsale, Señor, de una manera extraordinaria en esta mañana. Abra nuestro entendimiento, Señor Dios amado, porque de nada sirve, Señor Dios, que nuestro hermano se haya preparado quizás por mucho tiempo, si en nosotros no hay un interés y un deseo de recibir de ti. Bendice todo lo que se haga en esta mañana. Dios mío, sea bajo tu cobertura y bajo tu bendición. Y desde ya, Señor, toma el control. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos los que están presentes ya y los que no, esperemos que lleguen pronto, para que no se pierdan la bendición que el Señor nos tiene hoy, a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, se me ha correspondido tocar un tema que creo que es uno de los temas más relevantes en la vida del creyente, como es la doctrina de la justificación. Pero no solo, hermanos, la justificación en sí, sino que hay algo que tenemos que tener muy presente, hermanos, que la justificación por la fe. Solo por la fe. Y es por eso, hermanos, que esta doctrina es una doctrina distintiva en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en comparación con las demás religiones. Y esta doctrina viene a ser la única solución, hermanos, al problema más grande de la humanidad, que es la ruptura de la relación de Dios con el hombre, la que se provocó allí en el Edén, hermanos, cuando la caída de Adán y Eva. Allí se rompió la unión que tenía el hombre con Dios. Había algo especial entre ellos dos, una comunión íntima, pero con esa caída se rompió todo aquello. Y la única solución a este problema es la justificación. Es lo que Cristo mismo hizo cuando vino aquí a este mundo. Él nos justificó delante del Padre con su muerte y con su resurrección. No debemos dejar de lado la resurrección de Cristo porque es un tema muy importante también en la redención. Así que vamos a comenzar entonces, hermanos, y vamos a hacerlo con un análisis de la palabra justificar. Usted tome apunte, hermano, lo que más pueda, para que pueda ir, no se desenchufen otras palabras del tema. En el lenguaje cotidiano, nosotros usamos mucho la palabra justificar. ¿Y cuándo hacemos esto, hermano? Cuando nos defendemos ante las acusaciones de otros. Ahí usamos nosotros la palabra justificar. ¿Qué significa esto? Que nosotros presentamos argumentos y evidencias para evitar que nos culpen y poder demostrar que somos inocentes y que no somos culpables de algo que se nos acusa. Eso es lo que hacemos, lo que hace el ser humano, hermanos, para justificarse. ¿Y qué estamos haciendo cuando nos justificamos? Estamos declarando que somos inocentes. Estamos declarando que no somos culpables de lo que nos imputa. Por lo tanto, hermanos, esa es la forma que nosotros usamos hoy en día la palabra justificar. Pero en la Escritura no es así. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Nosotros usamos la palabra para justificarnos nosotros, pero en la Biblia, hermanos, no somos nosotros los que nos justificamos. Y esa es la diferencia, hermanos, de lo que vamos a ver hoy. En la Biblia se hace una referencia no a una declaración nuestra sobre nuestras propias vidas, sino a una declaración que emite Dios mismo sobre el hombre. Es Dios quien nos justifica. Por eso en Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este texto, hermano, podemos ver el justificar. El verbo justificar se usa en forma pasiva. Es decir, no hay una acción de parte del hombre alguna. Porque dice, habiendo sido justificados por la fe. Y cuando el texto dice justificados, significa que no nos justificamos nosotros a nosotros mismos, sino que es Dios mismo quien nos justifica a nosotros. Ahora tenemos una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser justificados? Bueno, la palabra justificación en la Biblia, hermanos, se usa dentro de un contexto judicial. Y lo vemos, hermanos, cuando un criminal o un asesino es llevado delante del tribunal para ser juzgado por un juez. Y allí el individuo está expuesto a dos cosas. O será condenado o será declarado inocente. Son dos posibilidades que tiene simplemente: será declarado culpable o será declarado inocente. Romanos 3:24. Anote la cita, hermanos. Dice la palabra del Señor: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, y yo creo que esto es lo que nosotros vivimos cuando vinimos a Cristo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cuando esa persona, hermanos, deposita su fe, es total y exclusivamente en Jesucristo, en ese mismo momento Dios le justifica. No antes. Mientras usted no crea en Él, mientras usted no se arrepienta de sus pecados, mientras usted no deposite su confianza en Él, usted no es justificado. Solamente allí Dios le justifica. Eso es un tema muy profundo, hermano, que a simple vista parecía algo normal, algo fácil de entender, pero no es así, hermano, y lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el tema. Ahora, lo que tenemos que tener presente, esto no significa que Dios le hace justo al pecador. Esto no significa que Dios le hizo justo a usted. ¿Por qué? Porque usted sigue pecando. Porque usted no es perfecto. Porque yo no soy perfecto. Y eso quiere decir, hermanos, que no somos justos delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En sí no somos justos, pero sí el Señor declara, hermano, de que ante Él los ve justos. Esa es la diferencia. No somos justos en sí mismos, pero Dios delante de Él nos declara justos por medio de la justificación. ¿Cómo es que llegamos a ser justos ante Dios? Y en este mismo versículo está la respuesta. En el versículo, capítulo 3, versículo 24, al final del versículo está la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es que llegamos a ser justos ante Dios? Gratuitamente, por su gracia. No hay otro motivo, no hay otra forma en la que nosotros podamos llegar a ser justificados y declarados justos ante Dios, hermano. Solamente gratuitamente, por medio de su gracia. Y como le decía anteriormente, esto hace la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones que existen. Porque todas las religiones del mundo enseñan que el hombre debe hacer obras, que el hombre debe hacer algo para ganar el favor de Dios, que el hombre debe tener acciones para poder lograr salvación, para lograr ser justificado. Pero como hemos visto anteriormente, es solamente gracias a la gracia del Señor y en forma gratuita que el Señor nos justifica a cada uno de nosotros. No hay acción de parte del hombre aquí. Y la fe, podrían decir algunos, pero la fe no es una obra. Y lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, el hombre no aporta con nada excepto sus pecados.
solamente nosotros ofrecemos los pecados, es gratuitamente que somos justificados delante de Dios por medio de la fe. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, sobre esto. Vamos a hacer cuenta, hermanos, que hay un periodista que está entrevistando a 3 personajes. Va a entrevistar a un musulmán, va a entrevistar a un judío y a un cristiano verdadero. No a un cristiano verdadero, hermano. Y bueno, y le va a preguntar a cada uno de ellos, si murieras hoy, ¿dónde irías? El musulmán le va a decir, bueno, yo voy a ir al cielo. El periodista le pregunta, ¿por qué? Porque yo amo el Corán. Obedezco el Corán. Doy limosnas a los pobres, etcétera, etcétera. Yo soy justo. Yo voy al paraíso. El periodista le dice, ok. Y se dirige al judío. Si murieras hoy, ¿dónde tú irías? Y el judío le dice, yo voy al paraíso. ¿Por qué? Bueno, yo amo la ley de Jehová, guardo sus mandamientos, doy mis diezmos constantemente, soy un hombre justo. Yo voy al cielo. ¿Ok? Y luego se dirige, hermanos, al cristiano verdadero. Y le dice, si tú murieras hoy, ¿dónde tú irías? Bueno, yo voy al cielo. Yo voy al paraíso. ¿Por qué? Bueno, yo nací en pecado. Muchas veces he desobedecido a la ley de Dios. He fallado a su palabra. He sido desobediente muchas veces. Yo merezco ir al infierno. Yo merezco ser condenado. Pero amigo, ¿cómo tú me dices que mereces ser condenado y a la vez me dices que vas a ir al cielo? No entiendo, explícame eso. Y él le dice, yo voy al cielo, pero no por mis méritos. Yo voy al cielo por los méritos de otro, por los méritos de Jesucristo, que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta usted, hermano, la diferencia? Aquellos dos, el musulmán y el judío, representan a las religiones del mundo, y el cristiano verdadero representa el cristianismo, que solamente a través de la fe, solamente por la justificación por la fe, sin obras, el creyente es salvado. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos tener muy presente esto, que no es por méritos propios que vamos a lograr la salvación, como otros enseñan. Hermanos, la justificación por la fe es la parte más importante del Evangelio. Y es a la vez el tema que menos se trata en las iglesias. Es el tema que menos se trata en los púlpitos. No se enseña prácticamente este tema. Y es un tema relevante en la vida de un cristiano. Porque es ahí donde comienza la vida del creyente. Ahí comenzamos, desde la justificación en adelante. Podemos comenzar nuestra vida cristiana. Ahora, ¿por qué este tema no se trata? Porque pocos entienden lo que significa realmente lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Nosotros podemos decir, bueno, Cristo murió por nosotros y ahí quedamos. Y no vamos más allá de lo que realmente sucedió en la cruz, del tema cuán relevante es para nosotros lo que sucedió en esa cruz. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Es una pregunta para todos nosotros hoy. ¿Por qué tuvo que morir Cristo?
al escuchar esta pregunta, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Lo primero que podríamos responder en forma muy rápida. Por causa de nuestro pecado. Eso es lo que nosotros tenemos en mente generalmente. Y eso es correcto. Él murió por causa del pecado. Por causa de nuestro pecado. ¿Está claro eso, verdad? Ahora, pero aún no hemos contestado a la pregunta. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? En Proverbios 17:15, Proverbios 17:15, podemos encontrar la regla más básica de justicia, hermanos. Y a la vez el problema más grande en la Biblia. Y allí está la razón por la cual Cristo murió. Dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y esto está muy común, hermano, en los tribunales de este país y en los tribunales de todo el mundo. Que los jueces culpan al inocente y lo condenan y dejan libre al culpable. En otras palabras, lo que nos dice acá, que declarar inocente a una persona que a todas luces es culpable y culpar a alguien que es inocente, ambas cosas son aborrecibles a los ojos de Jehová. Y si son aborrecibles a los ojos de Jehová, también deben ser aborrecibles a nuestros ojos. Porque nosotros seguimos lo que Jehová dice. Por lo tanto, si a nosotros no nos hace sentir algo extraño todo esto, debemos preocuparnos. Debemos pensar como el Señor piensa. Pues somos su pueblo, somos sus hijos y estamos tras sus pisadas. ¿El culpable considera usted que debe ser absuelto? El culpable debe ser condenado y el inocente debe ser absuelto y justificado. Eso es lo normal, que no todas veces sucede. Ser justificado en el sentido bíblico no es otra cosa que recibir una declaración de inocencia ante el tribunal de Dios. Eso es lo que Dios hizo, hermano, con el pecador, cuando éste vino a él. Es un acto de Dios por medio del cual pecadores culpables son perdonados, son aceptados como justos en la presencia del Señor. Son aceptados como justos en la presencia del Señor. No son justos. Ante Él somos justos. Esa es la diferencia. Por eso Pablo dice, no hay justo ni uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Podemos ver el problema aquí, hermanos? Esta es la razón por la cual tenemos el Evangelio. Esta es la razón por la cual Cristo murió. Si Dios es justo, ¿qué debe hacer? Él no puede perdonar al pecador. Si Dios es justo, Él no puede justificar al impío. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede Dios
justificar al impío sin ser una abominación. Ya que a la luz del pasaje, lo volvemos a leer, anterior, de Proverbios 17:15, dice que cualquier juez o persona que justifica al pecador es una abominación. Entonces, ¿cómo Dios justifica al pecador? Sin ser él una abominación. Es un gran problema, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo. Haga cuenta, hermano, que a esta misma hora en su casa entra un asesino, un ladrón. Y este mata a toda su familia. Mata a su esposa o a su esposo y a sus hijos. Usted saliendo de aquí llega a casa y abre la puerta de su casa y encuentra a su esposa o a su esposo ensangrentado en el piso. Luego se dirige al dormitorio y ve a sus niños sobre la cama muertos. Y en la otra habitación encuentra al asesino con un cuchillo en su mano y ensangrentado. ¿Qué hará usted? Usted atrapa a ese ladrón, a ese asesino, lo lleva ante la policía, ante las autoridades, y allí se presentará la evidencia si eso no es el asesino de su familia. Y luego que se presentan las evidencias, se ve que es el culpable y es llevado ante el juez. Y cuando está frente al juez, el juez lo mira y le dice: bueno, yo soy un juez lleno de amor, soy un juez compasivo, lleno de misericordia, te perdono. Quedan libres. ¿Cómo responderíamos nosotros ante ese veredicto? Como afectados. Diríamos: eso no es justo. Él debe ser condenado. ¿Y qué haríamos nosotros en ese caso? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos ahora? Usted y yo iríamos al periódico, a la televisión, a la radio, y diríamos que hay un juez en esta ciudad que es peor que aquellos criminales a los que él libera. Es un juez corrupto y sinvergüenza, que no emite justicia de la forma correcta. Hermanos, ¿está de acuerdo usted que el juez que tal cosa hace es una abominación? ¿Es un corrupto? ¿No está ejerciendo su trabajo correctamente? Eso es lo que pasa hoy en día, hermanos, en nuestro país y en muchos países de este mundo. No se aplica la justicia de forma correcta. Entonces, habiendo escuchado este ejemplo, ¿cómo Dios puede justificar al impío sin ser una abominación? Y a veces escuchamos decir, y ponga mucha atención, hermanos, en esto que voy a decir. Muchas veces se escucha decir: en vez de ser justo contigo, Dios te ha perdonado. ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Dios es injusto. En vez de ser justo contigo, que merecías la muerte, siendo injusto, Dios te ha perdonado. Eso estás diciendo. No, hermanos. Dios tiene que ser justo y a la vez perdonar. Ahora, ¿cómo se hace eso? El hombre ha pecado. ¿Qué merece el hombre cuando ha pecado? ¿Qué merece el hombre desde el principio cuando cayó? Morir.
merece morir, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Si Dios es justo, Él tiene que hacer justicia, como decía el hermano. La justicia de Dios demanda que el pecador muera y vaya a ser condenado para siempre en el infierno. Eso merece el pecador. Eso merecíamos tú y yo, hermanos, sin conocer a Cristo. Directamente al infierno, sin ninguna apelación. De ahí la importancia que tiene la justificación, hermano. Si hay algo que debemos tener presente en esto, y no olvidarlo nunca, hermanos, meterlo bien aquí en la mente, en nuestra cabeza, es que Dios no puede pasar por alto el pecado. Él tiene que juzgarlo. Y vaya que lo hizo, hermano, y en su propio Hijo. Entonces, ¿puede un juez simplemente perdonar al criminal sin satisfacer la justicia? La pregunta para cada uno de nosotros. ¿Puede hacerlo? ¿Puede perdonar al criminal sin satisfacer la justicia? No, no sería justo. Eso no es justo. Dios puede perdonarnos solo por medio de satisfacer su propia justicia. Dios tiene que ser justo mientras salva. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es su justicia. No hay una regla de justicia superior a Dios. Él es la justicia por excelencia. Lo que Él dice es justo. Lo que Él no dice que no es justo, no es justo. No es una regla que Él tenga que cumplir, que está más arriba de Él. Para satisfacer las demandas de la justicia, alguien tiene que morir. Es en el lugar del pecador. Y solo entonces es posible que Dios lo perdone. Y ahora veremos, hermano, ¿a quién justifica Dios? ¿A quién cree usted que justifica a Dios? De entrada nosotros pensaríamos que Él justifica a gente buena, a gente que merece ser justificada, ¿verdad? Puesto que Dios es un Dios omnisciente y todo lo sabe, Él sabe quién es bueno y quién no lo es. Eso podría pensar cualquier ser humano. Como Dios es justo, suponemos que Dios debería justificar a personas que tienen un comportamiento intachable y ejemplar, y no así a aquellos que no lo tienen. No obstante, ¿qué nos dice la Biblia a todos nosotros? Nos presenta a nosotros un panorama muy oscuro de lo que es la injusticia del hombre. Dígame usted, ¿el hombre es bueno? ¿El hombre es malo? El hombre es malo. El hombre es perverso. Si la gracia de Dios no estuviese sobre nosotros, seríamos asesinos. Solo la gracia de Dios impide que el hombre lleve a cabo todo lo que hay en su mente y en su corazón. Como lo dije un día en el estudio de hebreo que estuvimos acá en las clases, el hombre es malo que a veces hace cosas buenas. Y no es bueno que a veces hace cosas malas. Y eso tenemos que grabarlo en nuestra mente, hermano. El ser humano es perverso, es malo. Solo la gracia de Dios nos libra de todo aquello. Pablo en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 al 12, declara lo siguiente. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre es malo. Y este versículo lo aclara muy bien. Según este versículo, ¿a quién puede justificar Dios? Podríamos concluir que ante este Dios perfectamente justo, nadie sería justificado. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Nos dice que Dios sí justifica. No a personas buenas, porque como lo dijimos, no existen tales personas. No hay personas buenas, sino personas impías. Y hay quien dijo, el pastor Sugel Michelén dice que la persona impía, y que muchas veces la gente cuando escuchan la palabra impío se sienten ofendidos. Pero la palabra impío no es otra cosa que ser carente de piedad. Es decir, una persona que no tiene temor a Dios, que no busca la presencia del Señor, que no hace su voluntad, es un impío, le guste o no. Eso significa la palabra impío. Y a esas personas es las que Dios justifica. Aquel que estaba perdido en sus delitos y pecados, que merecía ser condenado, ser llevado al infierno. Ahora, pregunta para todos nosotros, ¿podría ser que la misma fe nos hace dignos de ser justificados? Hemos dicho que somos justificados por medio de la fe. ¿Nos hace dignos nuestra fe para ser justificados? Debiéramos responder que no. Porque la fe, como le decía anteriormente, por definición, no es una obra. Y aquí hay un ejemplo, hermano, para que lo tomemos. La fe es precisamente la única actitud humana que le dice a Dios, yo no puedo, necesito que me ayudes. Y esto está en Lucas 18, del 9 al 14. Ahí hay un ejemplo si usted lo quiere leer más adelante. La fe en este sentido es como la mano vacía del mendigo que se estira para recibir un donativo. Y extender la mano a este mendigo no le hace digno de recibir el donativo. El que el mendigo extienda su mano no le hace digno a este de recibir el donativo. El donativo se da simplemente por el dador, por lo que el dador quiere hacer con él. Eso es la fe. Es esperar que Él me ayude. Es esperar que Él me salve. Yo deposito mi confianza en lo que el dador hará, no en lo que yo puedo lograr al extenderla. Ahora podría haber una objeción aquí contra la descripción de la justificación dada en este ejemplo. ¿Por qué, hermanos? Y le voy a pedir, hermanos, que ponga mucha atención a esto. Porque yo creo que acá no solamente hay personas que llevan años en el Evangelio, sino personas que están recién comenzando. Y es muy importante que puedan entender esto que vamos a ver en este momento. La Biblia dice que la justificación no es por la fe sola. Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. En la Nueva Traducción Viviente dice, como pueden ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Pero ¿qué habíamos dicho anteriormente? Que somos justificados gratuitamente solo por la fe. Pero ¿por qué acá nos habla de que no solo por la fe, sino también por obras? Y por eso es importante que podamos entender, hermano, y no nos vamos a desviar ni nos vamos a confundir. ¿Será que este versículo contradice la Escritura? En otros pasajes nos enseña lo que le dije anteriormente.
hay que leer los textos en su contexto. Debemos tener presente que el apóstol Santiago, y también lo vimos en el libro de Hebreos, que el apóstol Santiago no estaba lidiando con el mismo problema que el apóstol Pablo. Por un lado, Pablo argumentaba con personas que pensaban que tenían que aportar algo, es decir, obras, para lograr ser justificados o lograr salvación. Mientras que por otro lado, Santiago está discutiendo con personas que piensan muy diferente. Es decir, piensan que se salvan por una decisión meramente de palabras. Es como decir, hermanos, en otras palabras, estas creen que por el hecho de levantar la mano en una campaña y de decir yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, después puedo hacer las de Tito y Caco, camino para allá y camino para acá, mi vida no va con acorde a la palabra del Señor, pero yo estoy seguro, yo siento mi salvación segura. Porque creen que el hecho de haber levantado su mano ya los hace aptos para el cielo. Con ese problema lidiaba Santiago. El problema es que los que piensan así jamás han tenido salvación. Pues jamás se han arrepentido genuinamente. Y ahí está el juego de palabras, ahí es donde debemos entender, hermanos, para no confundirnos. Y esto sucede, hermanos, porque muchas veces escuchamos predicar de la siguiente manera. Si quieres una vida mejor, ¿no te gustaría venir a Jesús? ¿Quieres pedir perdón a Cristo? Que entre en tu corazón. Él solucionará tus problemas. Esa es la forma que muchas veces se predica el Evangelio. ¿Qué provoca esto? Que la gente vaya por los panes y los peces. Y nos vamos a la palabra del Señor. Muchos buscaban a Jesús para recibir beneficios y no por lo que realmente debían buscarle, que era para lograr una salvación para sus almas. La invitación bíblica, ¿cuál sería? Para la gloria de su Hijo, para el honor de su Hijo, Dios demanda que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio, no importa cueste lo que cueste. Esa sería la invitación correcta que debiéramos nosotros entregarle a esta humanidad perdida. Que vengan a Cristo porque hay una esperanza de salvación. Que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, no para ser beneficiados, sino para lograr alcanzar salvación para sus almas. Esa es la forma correcta de predicar el Evangelio. Muchos dicen, mira, Cristo murió por ti. Si vienes a Él, Cristo puede arreglar tu vida. No, tú debes venir a Él, aunque Él no la arregle. Aunque Él no arregle tu vida, debes venir a Él, porque es tu única esperanza. Debes venir a Cristo porque Él va a ayudarte económicamente. No, tú debes venir a Cristo aunque mueras en pobreza, porque Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser buscado. Él es la única esperanza que tú tienes. No hay otra esperanza. Si no le buscas, serás condenado. Pero si le buscas, tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Debes venir a Cristo para la gloria de Cristo, pues merecedor, Él es merecedor de toda nuestra fe y de toda nuestra obediencia. ¿Tú vienes a Cristo porque vas a recibir algo? ¿Qué es eso, hermano? Esa es nuestra manera de ofrecer a Cristo a los hombres. Esta forma de hacerlo deshonra a Dios. No es el verdadero evangelio que Cristo quiere que sea predicado. Dios demanda que te arrepientas y que creas en el evangelio y serás salvo. Y los que no lo hagan serán condenados. Amigo, amiga, hermano, hermana, tú antes de entrar a esta casa de Dios, ¿qué estamos diciendo acá? Antes de que tú entraras al evangelio, tú amabas tu pecado.
amábamos el pecado, hacíamos cosas, nos deleitábamos en cosas pecaminosas. Y ahora nosotros debemos aborrecer el pecado que antes amábamos. Si no es así, debemos preguntarnos si hemos nacido de nuevo, si realmente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Analicémonos cada uno de nosotros, hermanos, con esta pregunta. ¿Dios ha hecho una obra en tu corazón? ¿Puedes ver el pecado que antes tenías? ¿Puedes ver cuán sucio eres? ¿Podemos ver cuán sucios somos? ¿Deseas ser limpio? ¿Deseas ser santo? Clama a Cristo con fe y encontrarás salvación. Pero aquí está la clave de todo esto, hermano. La evidencia de que te ha salvado, ¿cuál es? Tu vida debe cambiar. Tu vida debe ser transformada. Y vas a seguir cambiando porque esto es progresivo. Vas a seguir siendo santificado. Si tú recibes a Cristo en esta mañana y sales de este lugar y tu vida no cambia, no recibiste nada en esta mañana. La vida de un creyente debe ser diferente. No podemos ser igual al mundo. Hemos salido de allá, hermanos. Hoy somos hijos de Dios. Hoy somos ciudadanos celestiales que vamos a la presencia del Señor no por méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, pagando y ocupando nuestro lugar allí en la cruz. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra por lo que hace. Santiago empieza el pasaje diciendo, ¿de qué sirve, hermanos míos? En Santiago 2:14. Si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿acaso puede la fe salvarlo? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Cuál era el problema al que se enfrentó Santiago? Había personas que decían que tenían la fe en Jesús, pero cuyas vidas no reflejaban de ninguna forma esa fe. Y esta clase de fe, una fe que no transforma, que no va secundada por hechos, es una fe muerta. Es una fe que no vale absolutamente nada. En cambio, el verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe, que demuestra por lo que hace que tiene fe. No es una fe solamente de palabras. El corazón dispuesto a confiar en Cristo está dispuesto a obedecer. Si la fe es real, habrá obras que lo comprobarán. ¿Cómo estabas viviendo tú hoy el Evangelio? ¿Tú tienes fe, hermano, hermana? ¿Estás obrando en fe? ¿Estamos obrando, haciendo lo que el Señor nos manda si decimos tener fe hoy? Esto es para que cada uno de nosotros nos analicemos, hermanos, en nuestra intimidad. En este sentido, la justificación es por la fe sola. Aquí está la aclaración, hermano. La justificación es por la fe sola, pero no una fe que está sola. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Es por la fe sola. Es solamente gracias a la fe la salvación. Pero no es una fe que va sola, va acompañada de obras que no salvan las obras, pero tienen que acompañar a esta fe para ver que esa es la evidencia de un verdadero creyente.
Eso es lo que está tratando de decir acá. Que si digo tener fe, pero no tengo obras, es una fe muerta. Pero no quiere decir que se salva por obras. Ese es el acompañamiento para demostrar que su fe es genuina. A eso es lo que se trata de decir acá. ¿Ahora se entiende? ¿Por qué necesitamos ser justificados? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos ser justificados, hermano. Porque no había esperanza para nosotros sin la justificación. Nuestro estado de condenación eterno por causa del pecado. Desde que nacemos nosotros traemos la naturaleza pecaminosa, que es la que nos impulsa a alejarnos de Dios. Ejemplo, hermano. Los que tienen niños. ¿Qué le enseña usted al niño? A comer, dice el hermano. Al niño se le enseña a hacer lo bueno. ¿O no es así? ¿Ve usted enseña a hacer lo malo a su hijo? Lo trae de ahí, lo trae de nacimiento. Al niño nadie le enseña a pelear con su hermano y quitarle el dulce. Usted le enseña a ser bondadoso y a compartir con su hermano. Pero el que él le quite el dulce a su hermano, eso no se lo va a enseñar a usted. Eso lo aprendió y viene con eso de nacimiento. Porque el pecado lo traemos de nacimiento. Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde los mismos comienzos de la humanidad, el ser humano tiene una gran facilidad para hacer lo malo. Otro ejemplo tenemos en Génesis 6:5. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo afirma que en su estado original todos estamos excluidos de la gloria de Dios, reservados para el juicio y la condenación eterna por nuestros pecados. Eso es lo que el hombre merece. Por eso el hombre busca la forma de agradar a Dios. El hombre busca la forma de escapar del infierno y lo hace a través de las obras, equivocadamente. Porque dice, no me acuerdo la cita bíblica, pero dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por muy buena obra que hagamos, no cuenta. Aquí no valen las obras para la salvación y la justificación. Es solo por la gracia y la fe. El hombre hace esto a través de buenas obras, las cuales no son suficientes para borrar todas nuestras transgresiones y rebelión. Y el apóstol Pablo nos recalca que nadie se justificará delante de Dios por sus propios medios. Y es lo que hemos venido hablando desde que comenzamos. Ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por todo esto necesita el hombre ser justificado delante de Dios. Y aquí vamos a entrar, hermano, a un tema más apasionante. ¿Quién nos justifica? ¿Y cómo? ¿Quién es la clave de nuestra justificación? Cristo, Jesús. Y en 2 de Corintios 5:21, el apóstol Pablo nos dice, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo. Lo hizo pecado por nosotros. ¿Por quién lo hizo pecado? Por nosotros. Para que fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él, en Cristo.
Entonces es gracias a Jesús que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Él obedece y muere en el lugar del pecador, en este caso, en nuestro lugar. Dios trata a Jesús como impío cuando Cristo muere en la cruz. Y trata al impío como Jesús lo merece. ¿Cómo Jesús merece? Nos trata a nosotros como a Jesús, cuando son otorgadas las bendiciones de la vida eterna. Hay un intercambio, y eso lo estuvimos viendo con nuestros hermanos. Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Usted hace esto. No lo voy a anotar allí para no confundir, pero usted me entiende. Es como si usted tomara mi lugar y usted toma el mío. Eso es lo que hace el Señor. Este intercambio entre el creyente y Cristo se conoce como imputación. Es decir, por un lado Dios atribuye la culpa de nuestro pecado en Cristo. Y Cristo sufre las consecuencias de esa culpa en la cruz. Que era su lugar, hermano. Ese era mi lugar. Pero Él toma mi lugar y la culpa que yo debía pagar, el dolor de la cruz, el dolor de ese sacrificio, Él lo paga por mí. Y por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros. Y considera que los méritos de Cristo, todo lo que Cristo hizo en su vida, como si fueran nuestros méritos. Entonces, ¿cómo quedamos delante de Dios nosotros? Nos ve justos, porque los méritos de su Hijo están en nosotros hoy. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí lo vamos a explicar en otras palabras. Que Dios nos atribuye haber vivido una vida justa. Ponga mucha atención aquí, hermano. Como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Como si nosotros hubiéramos guardado la ley perfectamente desde el día en que nacimos. Eso es lo que Dios hizo, hermano. Es decir, somos perfectos. Es casi perfección, porque la vida de Cristo es una vida perfecta. Dios, al justificarnos, no solo nos ve como justos ante Él, sino que también nos adopta como hijos. Daba un ejemplo el pastor y decía, cuando alguien es llevado ante un tribunal, Dios puede decir, yo te absuelvo, yo te dejo libre, te declaro justo, pero no te quiero volver a ver más. Pero acá es distinto. Dios no solamente nos perdonó, Dios no solamente nos declara justos, sino que también nos adopta como hijos, hermano. Él nos adopta como hijos. Expresión de amor de parte de Dios hacia nosotros. ¿Qué expresión de amor? Hoy somos hijos de Dios. No solo perdonados, sino somos de su familia. Romanos 3, 25, hablando de Cristo, dice, a quien Dios puso como propiciación. Y propiciación es un sacrificio que satisface la justicia de Dios. Por medio de ese sacrificio Dios puede ser justo y a la vez perdonar. Y justificar al impío y calmar la ira de Dios contra el pecador. Esa es la ira que nosotros merecíamos. Y la propiciación es Cristo. Solo Cristo. Y para hacer una propiciación, Cristo, el Hijo de Dios, tenía que ser un ángel. Para que Cristo fuera la propiciación, ¿qué tenía que ser Cristo? Hombre. No podía ser ángel.
La sangre de animales no tiene el poder para quitarnos el pecado, lo vimos también en Hebreos. Y sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay perdón de pecados. Por lo tanto, Jesús tenía que ser hombre, tenía que derramar su sangre para poder perdonar a pecadores como usted y como yo. El que muere en la cruz tiene que ser hombre, tiene que ser humano. Adán ha pecado. Adán cayó. Y un hijo de Adán tenía que morir. No solo tiene que ser hombre para morir por nuestros pecados, también tiene que ser Dios. ¿Por qué? Jonás dice, la salvación es de Jehová. Y él no comparte este título con nadie. ¿Cuál es ese título? Salvador. La salvación es de Jehová. No es de un hombre perfecto, no es de un ángel perfecto, no es de un ser creado que sea perfecto. Es de Jehová. Y por esta causa la doctrina de los testigos de Jehová es una abominación. Porque ¿qué dice el testigo de Jehová? Que Jesús es una criatura. Que Jesús es un ser creado por Dios. Hagamos cuenta, hermano, de lo que ellos están diciendo. Si Jesús es una criatura, entonces una criatura murió por usted. Si Jesús es una criatura, entonces hoy el que lleva el título de Salvador es una criatura, hermano. ¿Y qué es una criatura? Es alguien que fue creado, como usted y como yo, como los ángeles. El único ser eterno es Dios. No tiene un principio ni un final. No me pregunte cómo es, porque no lo entiendo. No sé, pero sé que Dios es eterno. Y el Señor dice que Él no comparte su título con nadie, su gloria con nadie. Entonces usted y yo hoy adoramos a una criatura, por hermano. Estamos adorando a un ser creado. Si es así como los testigos de Jehová dicen. ¿Cuál es el problema aquí? A Jesucristo se le adora, ¿verdad? A Jesucristo se le exalta. Él es el Salvador. Y dice que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo entonces va a compartir su gloria con una criatura? Es por eso, hermanos, que eso es una abominación y una herejía. Eso es algo que no corresponde. Y esa es la enseñanza que muchas veces se le entrega a la humanidad, a la gente. Y se confunde a la gente. Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se está refiriendo allí? A Jesucristo. No es un ser creado, es un ser eterno. Ahora, el que muere tiene que cumplir requisitos. El que muere tiene que dar su vida. Pregunta para cada uno de nosotros. ¿Quién tiene vida? ¿Tú tienes vida, Alejandro? ¿Tú tienes vida, Gino? ¿O tú tienes vida, quien quiera que esté aquí? No. Tú tienes una vida prestada. Dios nos presta la vida. Dios nos presta y Dios nos quita la vida. ¿Es así o no es así?
¿De dónde viene nuestra vida? De Dios, de Él. ¿Un ángel tiene vida? Tiene vida prestada. Dios le dio vida, Dios lo creó. Viene su vida de Dios. Ahora, solo Dios tiene vida. Cristo dijo, yo tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Es distinto. Él la entrega y Él la toma. Es su vida, es una vida propia. Tiene vida en sí mismo. No es como nuestra vida que es prestada por Dios, que no tenemos nosotros amplio dominio sobre esta vida, sobre nuestra existencia. Solo Dios puede soportar la ira de Dios y resucitar de nuevo. El que murió en la cruz murió bajo la ira de Dios. Pero alguien dijo y puso una objeción acá. ¿Cómo puede un hombre sufrir en una cruz solo algunas horas y salvar a una multitud de hombres de una eternidad en el infierno? No es justo, decían ellos. No es justo. Solo un hombre por muchos. Pero nosotros sabemos que sí es justo, hermano. Ahora, ¿por qué es justo? Porque este hombre que murió en la cruz hace 2000 años, no solo era hombre, era Dios. 100% hombre, 100% Dios. No 50 y 50, que es lo normal que podríamos pensar nosotros. 50% hombre, 50% Dios. 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo entendemos eso? No lo sé. Pero es así. Dios era 100% hombre y 100% Dios. Eso aquí en la tierra a veces no existe en la mente del hombre. Porque ese hombre tenía más valor que todos los hombres y ángeles juntos. Cuando los teólogos hablan de la perfección del sacrificio de Cristo, no solamente están diciendo que su sacrificio es santo y justo, sino que su sacrificio era de un valor incalculable, de un valor infinito. ¿Y un ángel tiene valor infinito? Es un ángel. ¿Un ser humano tiene un valor infinito? Es un hombre. Solo Dios, siendo hombre, siendo Dios, tiene un valor infinito para morir y comprar una multitud de hombres. Y algunos dicen que cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre miró a su Hijo y como vio toda la angustia de su Hijo, como vio el dolor de los clavos, de los romanos que lo abandonaron, que lo crucificaron, de los judíos que gritaban en contra de él, el látigo, la corona de espinas y todo lo que sufrió Jesucristo, muchos dicen que Él consideró, que el Padre consideró ese sufrimiento como la paga de nuestro pecado. ¿Es así, hermanos? ¿Es así como sucedió realmente? Isaías 53:10. Dice la palabra del Señor, con todo eso, Jehová ¿quiso qué? Quebrantarlo y sujetarle a padecimiento. ¿Qué dijimos anteriormente? Que cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre miró a su Hijo y como vio toda esa angustia, ese sufrimiento, ¿consideró eso como paga de nuestro pecado?
Cuando acá dice que fue el mismo Dios que lo quebrantó para pagar por nuestros pecados. Cristo tuvo que morir bajo la ira de su propio Padre, hermanos. Su Padre lo quebrantó en la cruz. Mateo 27. Nosotros entendemos que Cristo clamó de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? ¿O por qué me has dejado? Y a veces escuchamos decir, el Padre no podía mirar el sufrimiento de su Hijo. Como que el Padre se puso su mano y no podía mirar. Estaba escandalizado del sufrimiento de su Hijo. Miró para otro lado para no ver cómo sufría su Hijo en la cruz, porque no podía soportar los sufrimientos de su Hijo. ¿Eso es verdad o es mentira, hermano? Eso no es así. No es lo que Cristo dice. Cristo dice de su Padre le abandonó, que su Padre descargó su ira sobre él. No que no podía mirar el sufrimiento de su Hijo, como sintiendo lástima de él. Lo que él hizo fue condenar y derramar la ira de Dios sobre su propio Hijo, que ocupó tu lugar, hermano, y mi lugar. Eso es lo que nosotros merecíamos. Y el Hijo se colocó en nuestro lugar. Hubo una transferencia. Y en los evangelios entendemos que Jesús antes de la cruz estaba en el huerto del Getsemaní. ¿Qué hizo Jesús en el huerto? Oraba intensamente. Y dice que el sudor era como gotas de sangre que caían al piso. ¿Y qué es lo que pedía el Señor allí? Padre, si es posible que pase esta copa sobre mí, hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué pedía el Señor allí? Que si puede pasar de mí esta ¿qué? Esta copa. 3 veces oró de la misma forma, con las mismas palabras, ante el Padre. Ahora la pregunta, ¿qué es la copa? Porque muchas veces pasamos el versículo y lo leemos, bueno, si puede pasar de mí esta copa, pero ¿qué es la copa? A veces escuchamos decir, bueno, la copa era la cruz. La copa eran los clavos, era el látigo, la corona de espina, la persecución de los hombres. No, mi hermano, eso no es la copa. ¿Acaso los seguidores de Cristo tenían más coraje que Cristo? ¿Acaso los seguidores de Jesús, los mártires, los apóstoles, tenían más valor que el Hijo de Dios? Muchos de ellos murieron, fueron a la cruz, crucificados al revés como Pedro, crucificados en forma de X como Andrés, decapitados. Murieron como mártires, pero iban a la cruz cantando, con gozo. Muchos murieron de esa forma, porque sabían en quién habían creído. No solamente crucificados, al revés, cubiertos con brea prendida con fuego, quemados. Y usted se imagina al capitán de sus almas, allí en el Getsemaní, orando. Oh, no quiero vivir esto, no quiero pasar por esto. No quiero experimentar la cruz, no quiero los látigos, con temor. Hermanos, ¿se lo imagina usted así? Si ni siquiera su creación, ni siquiera sus discípulos estaban en esa condición, mucho menos el autor de la salvación, hermano. ¿Podemos creer esto? ¿Que él temía una cruz? ¿Que él temía a la corona? ¿A los latigazos de los romanos?
¿Qué es lo que causó realmente el que Jesucristo derramara las gotas de sangre de su sudor? Que oraba intensamente. Era la copa, hermano. ¿Pero qué contenía esa copa? ¿Qué había dentro de ella? La ira de Dios contra nosotros. Hubo una separación entre el Hijo de Dios y su Padre, que había estado desde la eternidad juntos, unidos, siempre. Pero allí se rompió la comunión entre ellos. Y Dios descarga toda su ira sobre su Hijo. No miró que era su Hijo. No dijo, este es mi Hijo Jesucristo. Oh, no. Él vio el pecado que había en él. El pecado que era nuestro pecado. Y descarga su ira sobre él. Eso es lo que realmente sucedió en la cruz, hermano. La ruptura de la comunión entre el Padre lo abandonó. Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Dios aplastó a su Hijo. Hizo sufrir hasta la muerte a su propio Hijo por causa de nuestro pecado, hermano. Él tuvo que morir en nuestro lugar bajo el castigo de nuestro. Para que tú estuvieses aquí hoy y yo estuviese aquí hoy. ¿Le das la importancia a esto que Cristo ha hecho por ti? Él murió, pero Él resucitó. Su resurrección es muy importante, hermano. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si no hubiese habido resurrección, ninguno de nosotros pudiese haber sido justificado. No estaríamos aquí. Porque la diferencia entre las religiones del mundo y todos aquellos, Mahoma, Buda, todos aquellos líderes religiosos, allí están en sus tumbas. Aleluya. Pero el Hijo de Dios vive y reina para siempre. Aleluya. Cuando Dios resucitó a su Hijo de la muerte, Él estaba dando una señal pública que su sacrificio fue suficiente para pagar por todos los pecados de su pueblo. Y ahora podemos ser justificados por Cristo y su obra son perfectos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de ser justificados? ¿Qué significa para el creyente haber sido justificado? Es decir, haber sido declarado inocente ante el tribunal de Dios. ¿Qué implicaciones tiene eso en tu vida hoy? Ahora nosotros tenemos un nuevo expediente delante de Dios. Aquí hay muchos, o habemos muchos, que hay cosas de nuestro pasado, hermanos, que nos avergüenzan. Que están ahí. Que cuando nos recordamos de aquellas cosas, nos avergüenzan, hermano. Y muchas veces vienen a nuestra cabeza y las recordamos. De aquellas cosas cuando no éramos creyentes. ¿Qué implica esto, hermano? La doctrina de la justificación por la fe. Que ese pasado a los ojos de Dios ya no cuenta. Que el pasado tuyo ya no cuenta. Lo que cuenta es el pasado de Cristo. Una vida perfecta a tu cuenta, a mi cuenta. Por tanto, no te atormentes de tu pasado, porque es el pasado de Cristo que cuenta ante Dios, no nuestro pasado. Su obediencia es perfecta a la ley de Dios, nos fue acreditada por fe.
¿Quién cumplió la ley? ¿Quién fue el único que cumplió la ley? Jesucristo. ¿Jesucristo desobedeció? Nunca. Obedeció desde que nace hasta que muere. Nunca pecó. Haz cuenta, hermano, que esa vida que Cristo tuvo desde el nacimiento hasta su muerte, la viviste tú. Eso es lo que significa el ser justificado. Esa vida es como si tú hubieras vivido esa vida perfecta delante de Dios. Romanos 5:18. Nuestro pasado fue borrado y enterrado. Ahora lo que cuenta es el pasado de Cristo ante los ojos del Padre. Punto 2. Esto también significa que también ahora tenemos una nueva identidad. Estamos unidos a Cristo de tal forma, hermanos, que cuando Dios nos ve, ya no nos ve a nosotros. Ve a su Hijo en nosotros. Y eso es lo grandioso, hermano. Colosenses 3:3. Si lo pueden ver, nuestros hermanos en la... Pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está escondida su vida? En Dios. Y está en Cristo. Al hacernos cristianos, al estar dentro de este lugar, al ser creyentes, nosotros tenemos otra identidad que nos ha sido acreditada por gracia por medio de la fe. En el reino de los cielos, cuando hacemos una transacción, en el banco del reino, ya nuestro nombre no cuenta. El único nombre que cuenta es el de Jesús. Porque nosotros llegamos al cielo en su nombre. ¿En los méritos de quién? En los méritos del Hijo. Como lo dijimos anteriormente, no llegamos en nuestros méritos. Es por fe. Entonces, ¿en quién depositamos nuestra fe? En Cristo. Entonces es en el nombre de Cristo que vamos a llegar un día a su presencia. Porque estamos en Cristo. Y en Cristo hay salvación. No hay salvación en nadie más que no sea Cristo. De hecho, hay muchos que no entienden qué es eso de orar en el nombre de Jesús. Y creen que cuando decimos en el nombre de Jesús, esas son las palabras mágicas del cristiano. Todas las puertas se me abren cuando yo digo en el nombre de Jesús. Porque ese nombre tiene poder. No, mi hermano. Lo que significa orar en el nombre de Jesús es que yo voy al cielo, a la presencia de Dios, confiando en Jesús y no en mí. No es como un amuleto, sino que es mi confianza la que yo tengo depositada en Cristo. Confío en los méritos de Jesús y no en los míos. Eso significa orar en el nombre de Jesús. Apelamos a la cuenta perfecta de Cristo, no a la nuestra. Punto 3. Ahora tenemos nuevos deseos y una nueva capacidad de hacer la voluntad de Dios que antes usted y yo no teníamos, hermano. Romanos 6:12. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. ¿O sí? No, mi hermano.
Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué hizo Cristo cuando vino a nuestra vida? Nos libró de la esclavitud del pecado. Hoy somos libres. ¿Pecamos? Sí. Pero no somos esclavos del pecado. Esa es la diferencia. Antes éramos esclavos del pecado, hermano. Muchos pueden decir, no, pero es que yo hago esto porque yo quiero. Eres esclavo. Porque no eres capaz de decir no a eso. Eres esclavo, aunque creas que tú dominas el pecado. El pecado te domina a ti. Pablo dice, ustedes ya no tienen que someterse al pecado. No están bajo el dominio del pecado. Porque están bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Qué significa eso? Cuando nacimos en este mundo, la ley ya estaba. Teníamos que cumplir muchas leyes. Y si violábamos estas leyes, ¿qué pasaba? Estábamos bajo condenación. Pero hoy, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos ahora? ¿Bajo qué estamos ahora? ¿Bajo qué régimen? Bajo la gracia. Seguimos teniendo la misma obligación, la misma responsabilidad de obedecer, de agradar a Dios. Pero ahora estamos bajo la gracia. Tenemos recursos que antes no teníamos para obedecer. Dios, recordemos que ha hecho nos colocó un nuevo corazón, un corazón de carne, receptivo. No un corazón, sacó el corazón de piedra y colocó un corazón de carne. Colocó nuevos deseos en nuestro corazón de obedecer a su palabra. Porque es Él quien produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. No es que usted haya querido llegar aquí, sino que Él colocó en su corazón que usted llegase aquí. Si usted está aquí es por su voluntad, no por la suya. Eso significa que Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Que Él abrió nuestro corazón para que yo creyera el Evangelio. No es que yo levanté la mano. Él abrió mi mente y mi corazón para reaccionar a la palabra y poder extender mi mano luego. Pero es Él el que da la salvación. Es Él el que tiene la gloria y la honra. Para Él solamente es la honra y la gloria. El hombre no tiene de qué jactarse, hermano. Ahora tenemos el deseo de obedecer. No lo hacemos perfectamente porque nos equivocamos, porque pecamos, pero sí lo hacemos sinceramente. Anhelamos servir a Dios, anhelamos obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese fue el día de nuestra salvación. ¿Lo cree usted así? Porque ese fue el día en que sus pecados y los míos fueron pagados. De manera que ya no tenemos deudas pendientes en el tribunal de Dios. Ya fuimos libertados del pecado. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si usted es fiel hasta la muerte, si usted es fiel al Señor y muere hoy, un día usted recibirá galardones. ¿Pasará por el juicio del tribunal de Cristo? Sí. Todo ser humano, todo pueblo, lengua y nación pasará por ese juicio. Pero usted no será condenado, porque usted está en Cristo, murió en Cristo. Y como vimos, toda la obediencia de Cristo fue puesta a su cuenta. Por lo tanto, delante de Dios usted es justo. Esa es la garantía de los creyentes, esa es la garantía del cristiano. Y esa debe ser la confianza y la fe
que no podemos perder, hermano. Tenemos un nuevo destino. Punto 4. Estamos unidos al Cristo resucitado y podemos estar completamente seguros que cuando Él regrese en gloria, nos vamos con Él. ¿Cuál es su destino? Vida eterna en Cristo Jesús. El cuerpo, su cuerpo, el cuerpo de la humillación nuestra, será semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos igualitos al Señor. Cuerpo glorificado, hermano. Si aquí andamos a medio morir saltando muchas veces con la enfermedad, allí no existirá eso. Nuestro cuerpo será rejuvenecido, un cuerpo glorificado que no tendrá hambre ni cansancio, semejante al cuerpo de Cristo. Por eso vamos a tener vida eterna, por hermano. No pereceremos jamás, por los siglos de los siglos, en su presencia. ¿No te gozas de eso, hermano, hermana? Y aún sabiendo estas cosas, tenemos que estar constantemente predicándonos el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque constantemente estamos pensando que tenemos que hacer obras. No sé si eso le pasa a usted, pero constantemente hay algo que le dice a usted, tienes que hacer esto. Sabemos que es por fe. Pero como decía el pastor, se nos sale el católico romano, las obras. Y comenzamos pero debemos tener en claro, hermano, que es por fe. Las obras son la evidencia de mi salvación, no el medio para salvarnos. Creemos que vamos a ser bendecidos por Dios, por las cosas que hacemos. Voy a ir a la iglesia hoy para que Dios me bendiga. Así pensamos, no sé para que Dios no me castigue. Vamos a hacer esto, ¿sí o no? Voy a ir al estudio bíblico. Porque si no, me va a ir mal en lo que voy a ir a hacer después. Me va a castigar el Señor. Así pensamos, hermano. Se nos sale eso de la obra. Pero cuando usted viene a un culto, usted viene porque quiere obedecer y amar a Jesús, a exaltar su nombre. No por miedo a que le pase esto, porque ya está pensando en otra cosa. Somos creyentes que obedecemos por amor a Dios, porque Él se lo merece, porque Él es digno. Esa es la forma de servir del creyente. Punto 5. Ya estoy por terminar, hermano. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, notemos, hermanos, que acá dice, Pablo nos dice que tenemos paz para con Dios. No está hablando de la paz de Dios, que nos habla Filipenses 4:7. Cuando dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es de esa paz que está hablando aquí el apóstol, sino paz para con Dios. Es decir, no esa quietud, esa serenidad que puede experimentar un cristiano en algunas circunstancias, porque en otras a veces la paz como que se nos va hacia un lado. Pero no es de esa paz que el apóstol está hablando aquí, sino la paz para con Dios. Porque todos recordemos que antes no teníamos esa paz para con Dios. Y para tener la paz de Dios necesitamos tener primero paz con Dios. Y esa es la paz que se nos está hablando acá. Esta paz no es variable. Aquí nos habla, hermano, del hecho objetivo e invariable de que ahora tenemos paz para con Dios, porque ya hemos sido justificados. Entonces hay una paz para con Dios. Tenemos esa confianza. Antes estábamos en enemistad contra Dios. Y la ira estaba sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Romanos 5:10.
Porque si siendo enemigos, hermanos, porque eso es lo que éramos antes, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este Dios perfectamente justo y santo ya no nos trata como enemigos, porque estamos dentro de Cristo, estamos en Cristo. Nos ve como hijos. Cristo ya pagó tu deuda, hermano. Ya pagó mi deuda. Y este es un hecho irreversible. No hay vuelta atrás. Él lo hizo. Y no hay vuelta atrás. Por eso debes tener tú la confianza. ¿Crees que tú eres un creyente verdadero, hermanos? ¿Duda usted de su salvación? Usted es salvo, hermanos. No por los méritos suyos, sino por los méritos de aquel que murió por usted en el Calvario. Estamos en paz para con Dios, hermanos. Ya no hay enemistad entre Él y usted. Ponga mucha atención en esto. Solo por los méritos de Cristo. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ese ha sido el tema de hoy sobre la justificación por la fe. Y yo quiero, hermano, que usted piense en este tema, hermano, como algo muy relevante en su vida. Si usted está hoy aquí, no es por sus propios méritos. No es porque usted es bueno y es mejor que el que está afuera, sino porque Cristo le amó. Cristo le escogió. Ese es otro tema, pero lo vamos a ver más adelante o en otro tiempo. Cristo le escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. ¿Por qué lo escogió? No creo, no sé. Porque no éramos buenos. Pero Él nos escogió solo por su amor y misericordia. Eso está dentro de su soberanía. Dios les bendiga, hermanos. Voy a entregar este lugar a nuestro hermano, a nuestro pastor. Pero antes vamos a orar, hermano, para dar gracias por lo que Dios nos ha entregado hoy. Bendito Dios Todopoderoso, le damos gracias en esta mañana por darnos este hermoso privilegio de oír tu voz, Señor. Que tu palabra, Señor, cale profundo en nuestros corazones, Señor. Sea una palabra, Padre, que edifique nuestras vidas, nuestras almas. Padre, que este mensaje podamos atesorarlo en nuestra vida, Señor, y confiar plenamente, Señor, que no somos nosotros los merecedores de la gloria, sino que eres tú aquel que merece toda honra, toda gloria, porque lo que tú hiciste en el Calvario, Señor, es darnos vida a cada uno de nosotros, Señor, no mereciendo el infierno mismo, Señor, pero tú nos quisiste salvar por amor y misericordia, Señor. Gracias te damos en esta mañana y te pedimos por el corazón de cada hermano y hermana que sigamos gozándonos en tu presencia, que sigamos teniendo, Padre, en nuestro corazón el anhelo de escucharte, Señor, y que tu palabra nos redarguya nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y nos haga cada día más hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres que te amen y que amen tu palabra. En Cristo Jesús le damos gracias, amado Padre. Amén, amén.